tuyo nacer ya estaba escrito. Ay, cómo explicarte, mujer, lo inexplicable, porque las cosas de Dios no las entiende nadie. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba, ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, No fue el destino el que nos cruzó el camino. En Proverbios 31, 8 canción. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. ¿Cómo decirte, mujer, que mi costilla antes de tuyo nacer ya no era mía? Lo que te puedo decir, cariño mío, antes del amanecer vivía solito. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba, y eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, Los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. deja que tu alma desnude ante la luna y las nubes. Deja que mi alma te cuide. Tú me cuidas a mí, Tú me cuidas a mí. yo te cuido a ti. Si estás conmigo y yo contigo, No fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. si estás conmigo y yo Yo contigo, contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. Bueno, mi querida familia, gracias por acompañarnos en esta noche. Estamos ya iniciando otro fin de semana, otro Shabbat, y pues déjenme darles las gracias a todos ustedes que nos acompañan y se unen a esta transmisión. Esta noche vamos a estudiar una porción muy importante y la verdad es que mucho que aprender el día de hoy, algunos temas de los cuales pues vamos a tratar de resumirlos todos, puesto que son algunos capítulos. Hoy estamos estudiando desde el capítulo 23 del libro de Deuteronomio y vamos a avanzar hasta el capítulo 7, versículo 11. Esperemos que podamos llegar por lo menos a leer un par de capítulos en el día de hoy y así pues poder aprender a entender lo que leemos, porque ese es el propósito que tiene Dios con su literatura escrita, ¿verdad? Ese es el propósito por el cual Dios nos permite tener acceso a su libro para que podamos leerlo y entender, ¿sí? No solamente entender la parte natural de los textos que estamos leyendo, sino leer y entender el trasfondo, el mensaje oculto que tiene este libro maravilloso, ese plan de Dios, porque Dios cuenta sus memorias a través de la Biblia. No solamente en el Antiguo Testamento, Él está contando sus memorias también en aquello que llamamos el Nuevo Testamento, ¿sí? Aquel pacto renovado por medio de Yeshua o por medio de Jesús. Así que hoy pues tenemos también un día especial dentro del calendario hebreo, y por eso pues la canción con la que empezaba, en el que se exalta a la esposa, a la novia, a la amiga eterna, ¿verdad? Hasta la muerte.
Así que hoy se considera el día del amor en el calendario hebreo. No es para los judíos, no es en febrero, sino es en esta fecha en la que se celebra, ¿sí? Dentro de ese calendario. De hecho, ya estamos empezando la semana de consuelo, estamos empezando las semanas en las que ya hemos pasado la pena, la tristeza que se vivió producto de todas las calamidades que le ocurrieron a Israel en el 9 de Av, del mes en el que estamos corriendo, ¿no? Así que ya hemos pasado ese tiempo y ahora viene un tiempo de esperanza, un tiempo de consuelo, un tiempo precisamente de reconfort. Así ese es el propósito por el cual tenemos estas semanas en las que inclusive la Haftará de esta semana o la porción de los profetas de esta semana es precisamente Isaías, que habla de ese tema. Así que, bueno, familia, quiero darles las gracias por acompañarme en esta noche y espero que podamos avanzar en este estudio. Ya estamos cerca de terminar el estudio anual de la Torá. Así que estamos ya en el libro, en la segunda porción del libro de Devarim, y esto debería acabarse muy pronto. Esta noche Dios va a tener una respuesta contundente para Moisés, ¿verdad? Y además Moisés en esta noche ya comienza a hablar de leyes. Hasta la semana pasada, hasta el capítulo 3, si podemos decirlo de alguna manera, hasta hacer el capítulo 3 y un poco del capítulo 4, ¿sí? Habla Dios acerca de una introducción, habla Moisés y hace una pequeña introducción, puesto que el libro de Devarim es un tratado, en este caso es un tratado legal que se está haciendo a una nueva generación que va a entrar. Usted se da cuenta que hay un patrón en cada tratado que Dios hace con su pueblo, y el patrón es que los 10 mandamientos van de cajón. Los 10 mandamientos no se pueden excluir de cada uno de los tratados. Con la primera generación los escribí en piedra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Éxodo 20, ahí narra que se los escribió en piedra. En la segunda generación, en esta generación que está próxima a entrar, se los vuelve a mencionar, ¿verdad? Eso lo vemos en Deuteronomio 5, ¿verdad? Entonces ahí los vuelve a mencionar, vuelve a tocarlos, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué vuelve a tocar otra vez esos mandamientos que ya los había tocado antes? Y el tema es que se está renovando un contrato. Y en el momento en que se renueva un contrato con estos nuevos inquilinos, ¿sí? Los que van a entrar a tomar posesión de la casa, entonces a ellos, en vista de que los anteriores menospreciaron el anterior contrato, pues les renueva el contrato, pero las cláusulas son las mismas. ¿Se da cuenta? El contrato ha sido renovado. Y esta es una visión profética de lo que vendría luego, porque se los está renovando en el tiempo de Moisés, y Moisés es una prefigura de Jesús o de Yeshua. ¿Qué hace Yeshua o qué hace Jesús con su Nuevo Testamento o con su nuevo contrato para ir a vivir en el reino, en la tierra prometida, la tierra en la que Él dice, ustedes estarán conmigo, donde yo esté, ustedes estarán conmigo? O sea, Él está ofreciendo una estadía, ¿verdad?, en un lugar en donde Él va a estar. Pero asimismo, en este nuevo contrato, ¿qué hace Jesús? Jesús también coloca estos 2 mandamientos, en realidad los 10 los resume en 2 y los pone como cláusulas condicionales para entrar a este reino, ¿verdad? Yo entiendo, hermanos, que nosotros hemos estudiado que la salvación es por gracia, pero también aquí hay unas cláusulas de convenio. En todo contrato hay cláusulas de convenio, y en este caso, pues Jesús está dejando estas mismas cláusulas que estaban mencionadas tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5, las menciona también en Marcos 12. ¿Sí? De hecho, usted ve allí en Marcos 12, el 28-34, que allí se renueva nuevamente. Jesús vuelve a mencionar estas cláusulas y las deja muy claras, de que no se admite la idolatría y de que no se puede menospreciar al prójimo. Así que allí tenemos entonces en esta noche un poco entender esto que estamos leyendo hoy, ¿verdad? Ese es el propósito por el cual nosotros estudiamos esta palabra. Así que vamos entendiendo qué es lo que estamos leyendo, puesto que usted ve que
se da una instrucción en Éxodo 20, se repite en Deuteronomio 5 y luego también aparece otra vez en el Nuevo Testamento. Pero es que en el Nuevo Testamento a veces no se entiende que se está renovando un contrato y que le están dejando otra vez las cláusulas allí puestas. Cláusulas que son fundamentales porque Pablo, entendiendo que esas cláusulas son cláusulas condicionales para ingresar a un lugar o para permanecer en él, está diciendo ningún idólatra, ningún mentiroso, ningún borracho, ningún fornicario, bueno, prácticamente los 10 mandamientos se los pone allí y dice ninguno de estos va a entrar. ¿Sí o no? ¿Por qué menciona Pablo eso? Si nosotros vamos a entrar por gracia. Y está diciendo por otro lado Pablo, ninguno de estos que están en esta condición va a poder entrar. Si la salvación es por gracia, ¿por qué hay una condición para entrar? ¿Quién está aquí cambiando las reglas de ese contrato? Al parecer creo que tenemos que revisar bien el contrato que hemos hecho con Dios. Y ese es el propósito de este estudio el día de hoy. Revisar nuevamente las cláusulas del contrato que hemos hecho con Jesús para entrar a la tierra prometida o, como nos han enseñado en el sistema religioso, ir al cielo. ¿Ok? Entonces, sea donde que vayamos a estar, en el cielo o en la tierra, indiferentemente, ese no es tanto el tema de discusión hoy. El asunto es que para estar en ese lugar al que Dios nos va a llevar por medio de su Hijo, dice que nosotros tenemos que respetar las cláusulas de un convenio. Ningún idólatra que está relacionado con el mayor de los mandamientos, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had, o escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es, ¿verdad? Hablando de que no existe otra deidad más que Él. Si nosotros no consideramos ese mandamiento como el más grande de los mandamientos, y el segundo mandamiento que es parecido a este que dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que está ligado con la bondad, si no existe en el corazón del hombre rectitud y bondad, yo creo que va a tener una seria dificultad para esta persona poder acceder. Eso es lo que el texto me está indicando, no tanto lo que un sistema religioso me dice, sino lo que el texto me está diciendo, y yo tengo que sujetarme a lo que la ley está instruyendo. Así que es importante entender esto, mis queridos hermanos, y aunque yo no estoy tratando de dejar a nadie fuera del reino, lo que sí es importante es que entendamos que es fundamental la rectitud y la bondad como muestras, por lo menos un par de muestras de que el individuo ha sido seleccionado para ser parte de este reino. Entonces, eso es lo que quería hoy darles como pequeña introducción y empezar pues ahora sí con el saludo de todos aquellos que se conectan en esta noche, mi querida familia. Le doy gracias a todos ustedes, a mi familia que nos acompaña el día de hoy y pues también a aquellos que nos saludan. Quiero darles muchísimas gracias a mi querida hermana Tania Vite, que me saluda desde Guayaquil. Gracias a ti, mi querida Tania, por ese saludo. Un igual abrazo para ti y para tus niñas. También tengo a mi queridísima Carmita Peláez, que también nos acompaña en esta noche. Para Elena Morales también quiero pues extenderle un fuerte abrazo para ella. Gracias por tus saludos, mi querida Elenita. Para Paulinho Edu también, para aquel compañero permanente que tenemos, un feliz Shabbat para ti también. También quiero saludar a Edu Fernández, que se encuentra en Manabí. Hoy precisamente estuvimos conversando un largo rato con él y vaya que el Eterno sabe lo que es necesario conversar, y hoy precisamente estábamos hablando de esta porción. Hoy día vamos a conectar algunas cosas que tratamos en la tarde. También quiero saludar a mi cuñada Tita Gómez Verduga, a sus hijos, en este caso para Luis, para Joel y también para Milena. Quiero saludar también a mi queridísimo amigo Freddy Rodríguez y a su esposa, a Daniela. También para Estelita Olives, un abrazo fuerte para ti, para mi queridísimo amigo, sí, para mi amigo del alma, Bolívar Ruiz. Koch, también para ti, mi querido Bolívar. Gracias por esos saludos, mi querido hermano. Y también quiero saludar a Soraya, nuestra querida amiga Soraya, que no se pierde un Shabbat con nosotros y también nos visita con frecuencia. Gracias, mi querida Sorayita, por acompañarnos en esta noche. Así que espero poder ir saludando al resto de amigos que se conecten el día de hoy y podamos hacer este estudio avanzando con lo que más podemos, porque el estudio del día de hoy es grande, es bastante, es extenso. Entonces tenemos, por ejemplo, esta porción que se llama Beit Hanan en hebreo,
y Baal-Hanan significa y supliqué, pero la súplica podríamos como entenderla desde la perspectiva de y pedí misericordia, como y supliqué, pero por la gracia del Eterno, porque Él me conceda gracia, ¿verdad? Usted se acuerda cuando el rey, ¿qué hace? El rey concede gracia, el rey concede bondad, cuando extiende su trono, su cetro, perdón, esa es la intención. Aquí prácticamente es la petición de Moisés, y Moisés está pidiendo que el rey del universo le extienda la natural y la razón legal. La razón natural es que él, definitivamente eterno, al no haber exaltado su nombre y golpear la roca, cuando el Padre le dijo, háblale a la roca para que ellos puedan beber agua, para que brote agua de ella, pero él, en realidad un poco molesto con el pueblo, que era un pueblo realmente difícil, hermano, de guiar, pues él molesto golpeó la roca. De alguna manera, ya me voy, perdón, de alguna manera, no tienes otro vaso, mejor uno de estos. ¿Sí? De alguna manera, Moisés desobedece una orden. Y yo quiero que ustedes entiendan que una desobediencia de una orden del Eterno acarrea, ¿qué cosa? Acarrea desgracia, hermano. Eso es lo que nos está mostrando aquí la historia, muy claro en el aspecto natural. Pero haber desobedecido una instrucción expresa de Dios, ¿qué trae para el que no la obedece? Trae que Dios lo desecha, Dios lo deja fuera. Tal vez no te deje fuera, hermano, del reino, pero si nosotros no obedecemos un mandamiento que hemos escuchado claramente, pues simplemente Dios dice, bueno, yo con esto ya no cuento. Y eso es lo que hizo con Moisés. Ahora Moisés suplica para que Dios lo tome en cuenta para seguir guiando al pueblo después de haber salido de Egipto y poder entrar ya a la tierra prometida. Dios le dice, no, yo contigo ya no cuento, ¿sí? Y es más, ya no quiero que me hables del tema, ya resolví este asunto. Se sobreentiende, hermanos, que Moisés suplicó 3 veces para que Dios le haya dicho por medio de una confirmación que él ya no debía insistir sobre el tema, ¿ok? Y asimismo luego avanzamos porque tenemos capítulo 4 en donde se habla acerca de la prohibición de la idolatría, ¿sí? Habla un poco de las causas del exilio, como decía, está un poco hablando de la historia, ¿sí? Y luego entramos ya a capítulo 5, hermano, donde Dios vuelve a través de Moisés, o Moisés vuelve otra vez a tocar los 10 mandamientos. Y como les he explicado a ustedes por qué vuelve a tocar nuevamente los 10 mandamientos, porque hay una, como les dije, cuando se escuchan 2 veces un tema, esto está hablando de que de un testimonio que es ya confiable. Esto es un testimonio fidedigno. Y cuando son 3, pues definitivamente eso ya es una confirmación. Por eso es que los 10 mandamientos se escuchan en la Biblia 3 veces. ¿Ok? Los dice Moisés en Éxodo, luego los dice en Deuteronomio 5 y luego Jesús los confirma en Marcos. ¿Ok? En Marcos 12. ¿Por qué lo confirma? Porque está reconfirmando algo. Eso significa 3 veces. Por eso es que tenemos que entender las veces en las que se toca este tema, ¿verdad? Está confirmado que esos 10 mandamientos son los 10 mandamientos morales que no van a cambiar nunca, absolutamente nunca. Y estábamos hablando de 10, no estamos hablando de 9, ni de 8, ni de 7, estamos hablando de 10 mandamientos y sí deberíamos dominar el tema un poco mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Entonces el capítulo 5 fundamentalmente se centra en esos 10 mandamientos, ¿sí? Y luego, pues también en el mismo capítulo 5, también habla acerca del temor del pueblo a la voz del Eterno. Y el pedido que le hace el pueblo a que haya, al que Moisés sea su mediador, ¿verdad? Aquí les recuerda nuevamente que Moisés actuaría como su mediador en una imagen profética de que Jesús o Yeshua sería también el mediador de los hombres. Así pasamos al capítulo 6, que creo yo que es el capítulo más importante de la Torá. El capítulo 6 de Deuteronomio, que habla del Shema, o de aquella expresión de Jesús, que nosotros la conocemos muy bien, que se habla en Marcos 12, 28, donde dice, escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es, llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos, o sea, con todo lo que tienes. No hay cosa que debes dejar a un lado con la que no lo tengas que exaltar o serle leal, ¿ok?
Entonces, ese es básicamente capítulo 6, en donde se habla del Shema. También habla del uso de los tefilim y el uso de la mezuzá, de la puerta de las casas. ¿Sí? Así que luego también llegamos al capítulo 7. Bueno, también habla el capítulo 6 de que tenemos nosotros que instruir a nuestros hijos, que todas las generaciones tienen que conocer esto, ¿verdad? Y luego avanzamos hasta el capítulo 7, en donde hay una advertencia seria contra la asimilación y contra la idolatría, ¿verdad? Entonces les está haciendo ya una advertencia de que cuidado exista en el pueblo un idólatra, ¿verdad? Aquel que se va en pos de otros dioses, y también se prohíben los matrimonios mixtos. Y cuando habla de matrimonios mixtos está hablando de yugo desigual, como conocemos acá como es en el tiempo moderno, pero en ese tiempo simplemente era que no hay una mezcla de pueblos entre un pueblo pagano, gente de un pueblo pagano, con gente de un pueblo ante un pueblo para el que Yahweh era su Elohim, puesto que había alrededor habían muchos pueblos, hermanos, y habían muchos dioses. Entonces, Dios está, hermanos, si ustedes pueden entender esto, Dios está tratando de establecer un perímetro de reinado con Israel. Dios le está hablando a Israel a través de Moisés, le está diciendo, hey, ustedes que van a entrar a tierra prometida, mi tierra, recuerden, entendamos un poco el contexto de lo que estamos viendo aquí. ¿Quién es el dueño de la tierra, hermanos? En este caso, Hashem es el dueño de la tierra. Y Él les está permitiendo el acceso a esta tierra que Él la considera el lugar en donde Él habita. Israel no era cualquier territorio, hermanos. Israel no era Egipto, ni era Mesopotamia, ni era Sudamérica, ni era Norteamérica, ni Europa. Israel era la tierra en donde su nombre sería exaltado y en donde Él residiría. El lugar en donde estaría ubicado su templo, el lugar en donde estaría ubicada su casa. Entonces, este no era cualquier lugar, ¿ok? Este era un lugar al que les permitía acceder, el lugar en donde Él, el Eterno, pondría sus pies y de donde Él gobernaría. Por eso dice, el día de reposo está asociado con esta situación, de que Él dice, descansó, pero descansó en realidad implica que Él gobernó. Y en este caso está hablando de eso. Él está tratando de explicarle a este pueblo que va a ingresar a tierra prometida, que ellos tienen que observar unas reglas de convivencia en este lugar para con el prójimo y unas reglas de santidad, unas reglas, porque este pueblo sería un pueblo que sería una muestra para el resto del mundo, ¿verdad? Pero ya conocemos nosotros la historia, qué pasó con ellos. Ellos realmente perdieron el norte, perdieron el propósito por el cual fueron ellos llamados y convocados, pero no significa que se hayan perdido como pueblo, solo perdieron de vista su misión, ¿me entienden? Ellos perdieron su misión, perdieron de vista su propósito, pero Dios no los descartó como pueblo, solo que ellos fueron de alguna manera contaminados con las... con la estructura cultural del resto de su entorno del mundo, pues y terminaron ellos completamente perdidos, ¿verdad? Así que por eso usted ve que más de 10 tribus o 10 tribus fueron expulsadas de los territorios del norte y solo quedaron 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín en el sur, ¿verdad? Eso es otra historia que lo tocaremos en algún momento, ¿verdad? Pero ahí estamos viendo que este pueblo fue expulsado de la tierra prometida, puesto que ellos no mantuvieron la obediencia a un contrato que habían hecho ellos. Así que la tierra había sido recibida entonces en posesión condicionada, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios de esa manera diseñó ese contrato. Y no solamente lo hizo con la primera generación, sino que lo hizo con la segunda generación, y con Jesús hace lo mismo, ¿verdad? Con Jesús también el acceso a tierra prometida es un acceso condicionado, hermanos. Pablo lo dice muy claramente y usted diría, bueno, aquí hay una contradicción, porque a mí me ha enseñado que el acceso al reino es por gracia y nadie me saca de allí. Pero por otro lado, Pablo está diciendo muy claramente, porque él entiende el contrato que hemos hecho, de que ningún idólatra, ningún fornicario, ningún ladrón, ningún mentiroso, ¿sí? Dice ningún borracho y un sinnúmero de cosas más, ningún amante de las cosas del mundo en el contexto moral, ya, ningún amante de la inmoralidad,
ningún amante de idolatría va a entrar en un reino, hermano, donde el rey no es exaltado, pues no tiene sentido. Imagínese que usted, idólatra, quiere entrar al reino, es como si quisieran entrar a mi casa y usted es mi enemigo y quiere venir a cenar conmigo. Eso no tiene sentido, ¿sí o no? No tiene sentido que usted diga, voy a ir a cenar a la casa de Alejandrino y resulta que yo hablo mal de él hablo mal de él y por último lo desprestigio y todo lo demás. Y quiere venir a sentarse a cenar conmigo. Eso no tiene sentido, hermano. Porque yo que lo sé, yo no voy a permitir que se siente en mi casa. Eso es lo mismo con Dios. Él no nos va a permitir a nosotros participar de su reino si nosotros tenemos otro Dios que no es Él. ¿Sí ven? Y no nos va a permitir sentar a la mesa con nuestros hermanos si nos odiamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios dice que ese tipo de personas no pueden compartir su reino. Entonces entendemos que la invitación para ser parte de este reino está condicionada a un comportamiento moral. Primero, de rectitud para con Dios y de bondad para con el prójimo. Que aquí el texto traduce como amor, aunque no está hablando de amor, de afecto como ese amor emocional, sino que está hablando de lealtad. Porque dice, no le robes, no le mientas, no le quites la mujer y un sinnúmero de cosas más, ¿verdad? Entonces, estamos viendo, ni andes deseando las cosas que tiene. No andes envidioso deseando lo que Dios le ha dado a otro. Eso es lo que está hablando Dios aquí, ¿verdad? No. Entonces, sí nos damos cuenta, hermanos, que el acceso a este reinado, el acceso a este séptimo día, el acceso a este tiempo milenial, tiene unas condiciones, hermano. ¿Ok? Para aquellos que ya lo entendemos, obviamente sabemos que tenemos que andar de esa manera. No lo sé cómo irá realmente a resolverlo Dios este asunto. No me corresponde a mí solamente explicar las palabras que están allí. Cómo Dios irá a hacer, hermano, para juzgar a cada ser humano de acuerdo a sus obras. Eso, Él es el único que tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Eso no me corresponde a mí. Yo solamente le narro a usted y me narro a mí mismo y le confirmo a mi familia es que para estar tranquilos de que entraremos al reino sin ninguna dificultad, de que aquel agente de migración por el que tengamos que pasar enseñando nuestro pasaporte no nos diga, aquí hay una situación, hay una nueva, por favor pásate por acá a un costado y te dejan ahí unas cuantas horas si no es un día. Entonces, si no quieres pasar por esa situación de que tengas una dificultad a la hora de acceder a este reino, es mejor caminar derecho, como dice, eso se llama rectitud, y ser bondadoso. Cuidar del prójimo, ¿ok? Eso es lo que nos está indicando. Así que, bueno, vamos entonces a entrar a la lectura, puesto que la intención de hoy, el texto es muy largo, mis hermanos, es comenzar a leer. Así que vamos a bendecir al Eterno por esta palabra que nos ha dado y esta bendición tan grande que es poder estudiar acerca de Él y entender lo que leemos, ¿verdad? Y dice en la bendición que vamos a hacer. Bendigan a Yahweh el que es bendito. Bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, entonces, pues hoy sí voy a entrar a leer, porque de lo contrario no alcanzaríamos a cubrir los textos que veo que todos son importantes. Capítulo 5, hermanos, muy importante. Capítulo 6 también, así que me encantaría poder llegar hasta allá lo más pronto posible e ir explicando un poco y familiarizándonos con el texto, ¿no? Para aquellos que tal vez no lo han leído, lo vamos a ir leyendo hoy y vamos a ir aprendiendo el contexto en el que se dan estas cláusulas de este contrato, ¿ok? Y dice, Moshe ruega poder ingresar a tierra prometida. Aquí estamos viendo que Moshe, como les indicaba antes, tiene ya una sentencia sobre su ingreso a tierra prometida. Pero él no deja de pedir, Y qué interesante, hermanos, que esta no es la única situación en la que nosotros escuchamos sobre alguien que pide y Dios no le concede. Sí, dice, en aquel tiempo yo le imploré a Hashem diciendo, versículo 23, capítulo 3 del libro de Deuteronomio, ¿ok? Y dice, en aquel tiempo yo le imploré a Hashem diciendo, mi amo, mi Adón,
Hashem, Elohim, le está diciendo juez, ¿verdad? Está haciendo Hashem, Señor, juez. ¿Sí ve? Él está dirigiéndose, hermano, ante una autoridad que tiene poder para juzgar. Por eso está usando estos términos. Le dice, mi amo, ¿verdad? Dice Hashem, Elohim, ¿sí ve? Él está dirigiéndose ante su majestad con una reverencia y un cuidado en cada palabra que él usa. Miren lo que está haciendo porque luego lo exalta. El Padre nuestro es parecido. Dice, mi amo, Hashem Elohim, comenzaste a mostrarme a mí, tu servidor, tu siervo, yo, ¿verdad? Tu servidor, tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Acaso hay en el cielo o en la tierra un poder capaz de hacer obras y acciones tan poderosas? ¿Qué está haciendo Moisés? Está teniendo vamos a decir, está llevando adelante, hermanos, algo que se conoce como protocolo. Hay un protocolo de comunicación entre un plebeyo o entre un siervo y su majestad. ¿Sí ve? Él no está diciendo, Padre mío, ayúdame, mira, yo te he pedido esto, por favor, concédeme. No, él está dirigiéndose con sumo respeto, bajo un protocolo formal muy claro, ¿verdad? En donde se dirige ante una autoridad, ¿verdad? Como cuando yo he tenido la oportunidad de ver en una audiencia que el señor, por ejemplo, abogado, se dirige ante su autoridad, le dice su señoría, su majestad, etcétera, ¿verdad? Su sí, etcétera, y así, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se usa allí? Ahí se usa un protocolo, ¿verdad? Un protocolo de comunicación, ¿ok? Y en este caso, Moisés está usando eso con la intención de hallar el favor de Dios. Por eso le está diciendo, tú que eres portentoso, creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Dice, te imploro, me permitas cruzar para ver la buena tierra que está más allá del Jordán. ¿Sí ve cómo lo hace? Él no dice, yo declaro que tú me dejes ir al otro lado. Yo declaro, yo digo, yo te mando, yo te ordeno. No, hermanos. Hay que ser muy respetuosos con el Padre, porque nosotros no podemos ordenarle a Dios nada, ni podemos declarar nada. Nosotros podemos proclamar algo, pero declararlo tenemos que tener cuidado, porque nosotros no podemos ordenarle a Dios las cosas, puesto que declarar significa que a Dios lo ponemos a obligarlo a cumplir lo que nosotros estamos diciendo. ¿Ok? Pero tenemos que tener cuidado cuando utilizamos esos términos, porque nosotros no le podemos ordenar a Dios para que Él haga algo, ya a menos de que no sea dentro de los parámetros de su voluntad. Pero aquí, ¿qué nos está enseñando Moisés? Nos está enseñando a ¿qué? A hallar gracia delante de Dios y sujetarnos a su voluntad. ¿Sí? Lo mismo pasó con ¿quién? Con Job. ¿Sí? Lo mismo pasó con Pablo. ¿Se acuerdan? Con Pablo pasaba lo mismo en 2 Corintios 12. ¿Ok? Él quería que le quiten ese aguijón de la carne. ¿Ya? Y el Eterno le dijo, bástate mi gracia. O sea, hermano, con lo que te daba hasta ahora es suficiente. Más o menos eso lo está diciendo. ¿Sí? Con la bondad que te he extendido hasta ahora, más o menos como, oye, agradece que te tengo vivo, más o menos. ¿Sí? Porque podría estar muerto. ¿Ok? Y quitarte ese de malestar que tienes. Esa sería la manera de quitar el malestar. Acabar con su vida y se acabó el tema. Entonces le está diciendo, hermano, mira, manteniéndote vivo, te estoy mostrando mi bondad. ¿Ok? Qué interesante esto, porque le dijo no ante las veces que le había pedido, y dice que le pidió 3 veces. Entonces, entendemos que en el contexto legal, cuando Pablo le pide y dice ahí claramente, y lo vamos a leer 2 Corintios 12 para que podamos un poco corroborar el tema, y dice versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Como que yo sé más que ustedes, eso está diciendo, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que yo no me crezca en mis conocimientos y me crea más que los demás por todo lo que sé, por toda la revelación que Dios me ha dado, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Hasatán para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo Hasatán con Job? ¿Qué le dijo Dios? No lo toques a él, pero le puedes tocar ¿qué cosa? Tócale todo, tócale los hijos, la riqueza material, y verdad, y hasta el cuerpo, pero no le puedes tocar su vida. Acá con Pablo está algo parecido ocurriendo. Al parecer, porque dice claramente allí, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Y qué pasó con Job? Precisamente, Hasatán lo abofetea de alguna manera, de manera metafórica, a Job y lo deja sin hijos, sin riqueza, sin amigos y casi hasta sin la mujer. ¿Ok? Entonces, él lo deja en una condición postrado de dolor físico. Y creo yo, y tiendo a pensar por lo que está ocurriendo en esta historia con Pablo, de que posiblemente Pablo también estaba atravesando, no por un tema de, vamos a decir, de tentación, o estaba pasando o atravesando por alguna situación de índole moral. A él posiblemente le afligía un dolor físico que era, de alguna manera, posiblemente ya insoportable para él. Por eso es que él está clamando y dice más adelante, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado que me lo quite a mí. Y me ha dicho, mire lo que le dice, le pide 3 veces y dice que me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En la debilidad de qué? De la carne, pues. Pero no es una debilidad moral, no hay que confundir. Aquí estamos hablando de una dolencia física. Lo mismo que pasó con Job. Satán tocó el cuerpo de Job al punto de que lo tenía postrado, enllagado, y al pobre casi a punto clamaba y no había nada que cure este dolor. Si ven la condición en la que estaba, pero ¿cuál era el propósito? Que Dios sea exaltado y glorificado en esa condición. Eso es lo que está enseñándonos este texto. Y esto es lo que está pasando con Moisés. Moisés está clamando y él sentía un gran dolor, hermano, aunque el dolor de Moisés no era físico. Él sentía un gran dolor emocional, en cambio. Él sentía una gran tristeza en su corazón. Porque, hermano, no me diga que usted pasa 40 años con un grupo de gente, que usted lo saca de Egipto, ¿verdad? Y de repente por una torpeza uno no pueda, vamos a decirlo, gozar del triunfo, del éxito, sino que otro vaya y lo disfrute. ¿Se imagina esa frustración que tiene que haber sido para Moisés, que tenga que trasladarle el mando a Yehoshua o a Josué para que sea este el que meta a la gente? Pero si Yehoshua no sufrió nada de lo que le pasó a él, pues. Y resulta que él es el que tiene que meter a la gente a tierra prometida. Parecería de alguna manera hasta un poco injusto, ¿verdad? Que habiendo sido Moisés el que sufre todas las vicisitudes de haber acompañado a un pueblo rebelde durante 40 años, resulta que justo para entrar Dios le diga, no, tú no vas. Pero entendemos que Moisés traía sobre sus hombros, hermanos, una carga legal. Eso ya lo sabemos de las lecturas anteriores que hemos hecho. Y Moisés, con sus años de vida, 120 años, refleja que el cumplimiento de los 6.000 años del hombre sobre la tierra. Y la tierra prometida, que es el milenio, obviamente no puede entrar Moisés, porque Moisés está a cargo de un pueblo. Dice que la rebeldía no puede entrar allí. ¿Sí ven? Y la idolatría es rebeldía. La desobediencia descarada del mandamiento es rebeldía. Así que por eso le decía que hay que estudiar muy bien este tema, puesto que en una condición de rebeldía, el texto no ampara que una persona que dice, ojo, que dice que cree en Dios y que dice que cree en Jesús, vaya a tener acceso a este lugar. Entonces, una cosa es decir que crees en Dios y decir que crees en Jesús y que has llevado adelante un sinnúmero de rituales de incorporación, rituales de cualquier índole y rituales de ir cada domingo a la iglesia y de haberte metido en el agua y todo. Son rituales, hermano. Pero si no ha habido una circuncisión del corazón, yo creo que esa es la clave para entender si efectivamente estamos adentro o no. O si de repente lo único que hicimos fue mojarnos
en agua y salir de allí en la misma condición en la que entramos. Acuérdense que uno tiene que morir y volver a nacer. Pero si no ha habido un nuevo nacimiento, entonces este solamente se pegó un cuche allí, se bañó y mejor se hubiera bañado en una piscina y no hubiera pasado nada igual. Entonces, estamos buscando entender lo que estamos leyendo aquí, puesto que Dios está poniendo condiciones para que podamos nosotros ver por el fruto si efectivamente éste nació de nuevo. Porque una cosa es lo que nosotros confesamos o que decimos, pero otra cosa son nuestros actos. ¿Ok? Y eso es lo que estamos viendo aquí con este pueblo. A este pueblo Dios les está diciendo, miren, para que las reglas estén claras entre ustedes y yo, entre el Israel que va a ingresar a la tierra prometida, yo les voy a decir esto. Ustedes me muestran estas reglas y yo sabré que efectivamente ustedes son un pueblo digno de estar allí. ¿Ok? Eso es lo que estamos leyendo aquí. Así que vemos a Moisés suplicando el favor de Dios para que le permita ingresar a la tierra prometida. Pero acuérdense que él cargaba sobre sí una restricción profética del cumplimiento de un tiempo como hombre. El hombre no entraría con ese cuerpo al milenio, sino que tendría que recibir un cuerpo transformado. En ese contexto estamos viendo esto. Entonces, dice, pero Hashem estaba indignado conmigo, dice, ¿ya? Y no me escuchó, dice, pero Hashem, dice, estaba indignado conmigo por culpa de ustedes. Y no me escuchó. Hashem me dijo, suficiente, no vuelvas a hablarme al respecto. Asciende a la cumbre del monte y dirige tu vista hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur y hacia el este. ¿Ya? Observa con tus ojos, pues no cruzarás este Jordán. Y ahora dale instrucciones a Yehoshua, o sea, a Josué, dale ánimo y coraje, ¿ya? Él irá al frente de su pueblo y hará que ellos posean la tierra que verás. Y nos quedamos en el valle frente a Bet Peor, ¿verdad? Entonces se quedaron allí en este lugar. Bien, capítulo 4. Ahora Israel escucha los decretos y las ordenanzas que le enseñó para que los cumplan. ¿A alguien más le pasó esto que Dios no lo escuchó? ¿Usted se acuerda quién más? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Si es posible que pase de mí este cáliz, esta copa amarga, ¿ya? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo les he dicho, hermanos, Moisés es una imagen profética de Yeshua. Si usted estudia a Moisés, Moisés le revela a Yeshua. ¿Ok? Siempre es un prototipo. Pero hay que saber cómo es un prototipo. ¿Sí? Él es un profeta como Moisés, por lo tanto tiene que pasar lo mismo que le pasó a Moisés, le tiene que pasar a él. Porque con Moisés Dios está revelando o anticipando lo que le pasaría a el Mesías que vendría, el profeta que vendría a pasar las mismas vicisitudes que le tocó vivir a Moisés, con un pueblo testarudo, rebelde. No todos, pero una gran parte de ellos era así, especialmente las autoridades de Israel. Entonces, alguien más que tuvo, como ustedes ven, que sufrir de alguna manera por causa de la rebeldía del pueblo, porque ¿qué dice? Por culpa de ustedes, Dios no me quiere dejar entrar. Y Jesús, por culpa del pueblo, tuvo que ir a la cruz. Por culpa del pueblo tuvo que morir. ¿Sí ven? Eso es lo que está revelándonos aquí el texto, mis hermanos, para que aprendamos a conectar. De eso de una manera un poco sencilla, ¿verdad? Hay muchas más conexiones allí, pero de lo que el Espíritu me permite a mí ir hablándoles a ustedes, mis hermanos, estos temas, es importante que ustedes conecten, ¿ya? Ahora, el capítulo 4 dice, ahora Israel escucha los decretos y ordenanzas que les enseño para que los cumplan, para que vivan entren a tomar posesión de la tierra que Hashem su Elohim les entrega. Así ya comenzamos ahora sí a enumerar las reglas, las leyes. Esto, acuérdense que esto, hermanos, es un contrato, ¿verdad? Esta es vamos a decir, esto es un contrato legal entre un Dios, un Señor y un pueblo vasallo. Entonces aquí estamos viendo que la autoridad que te va a permitir el usufructo de la tierra te está poniendo las condiciones de permanencia en ese lugar. Entonces Dios está poniéndole al pueblo de Israel las condiciones de usufructo de la tierra.
y les está diciendo, si ustedes incumplen estas reglas, ustedes no permanecerán en ella. Igual que pasó con las naciones previas a ustedes, como los cananeos, los amorreos, los jebuseos y todos los demás pueblos que fueron expulsados de este lugar por culpa de su desobediencia, ¿verdad? Por culpa de violentar esas reglas. ¿Okay? Lo mismo pasó en la época de Noé. También pasa lo mismo. Dios allí pone un hasta aquí a un pueblo que le dice, no puedo permitir que este nivel de rebeldía y este nivel de degradación moral o este nivel de maldad permanezca en la tierra que me pertenece. Así que yo corto con este pueblo, lo retiro completamente y empiezo de nuevo con otro. ¿Ok? Eso fue lo que quiso hacer con Moisés. ¿Se acuerdan? Que le dijo Dios a Moisés, contigo voy a empezar de nuevo. Y si no hubiera sido por la intercesión de Moisés, definitivamente el pueblo de Israel habría desaparecido en el desierto y Dios hubiera cumplido con Moisés siendo un levita. Así que capítulo 4, hermanos, está hablando ya precisamente de estas leyes que se le van a dar al pueblo. ¿Y son leyes de qué? Son leyes de santidad, son leyes para que este pueblo sea diferente al resto de pueblos. Las mismas reglas que nos deja Jesús a nosotros en su Nuevo Testamento, que son las reglas de Dios. Él no puede contradecir a Dios dando otras reglas que no sean las que Dios ya ha dado. En el Nuevo Testamento nosotros vemos, hermanos, cómo las mismas reglas de santidad se nos exigen que fueron dadas en el Antiguo Testamento. Son las mismas leyes. Estamos sujetos a leyes. No existe la posibilidad, hermano, de que nosotros no estemos sujetos a una ley moral. Tenemos la obligación de vivir bajo leyes morales porque las leyes morales son eternas. ¿Ok? Por lo tanto, estamos sujetos a leyes. No existe una condición en la que usted no esté sujeto a leyes de carácter moral que establecen, de alguna manera, una identidad, establecen o determinan si efectivamente en usted hay el fruto o en mí hay el fruto que hace que este sea un verdadero apartado. Porque apartado no solo significa, hermano, que usted ha sido puesto de un lugar en otro lugar. Apartado significa que usted y yo definitivamente ponemos a un lado todo tipo de inmoralidad o todo tipo de inmundicia que contamine tanto nuestro cuerpo como nuestro santuario, nuestra casa, nuestros bienes, nuestra forma de vida, ¿verdad? Entonces, en este caso, eso es lo que estamos nosotros estudiando. Así que vamos a entrar a leer capítulo 4 para que entendamos qué es lo que Dios está estableciendo. Y vas a darse cuenta que nuevamente se repiten las reglas de Éxodo. Usted ve como otra vez, ahora va a entender por qué en el Antiguo Testamento al primer pueblo se le repite desde Éxodo, Levítico y Números las mismas reglas que acá al siguiente pueblo en Deuteronomio se las da otra vez. ¿Pero por qué hace eso Dios? Y yo le estoy indicando porque está ratificando que las normas morales para Dios son las mismas siempre. Esas no van a cambiar. No importa qué pueblo venga, al pueblo que va a ingresar a tierra prometida le va a dictar siempre las mismas normas. Las normas legales que hacen parte de este convenio. ¿Ok? Entonces ahora Israel escucha los decretos y las ordenanzas que le enseño para que los cumplan, para que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que Hashem Elohim les entrega. No agreguen nada a la palabra que yo les ordeno, ni quiten nada. ¿Así es? ¿Por qué no pueden agregar ni quitar? Porque esto es un trato, esto es un contrato. ¿Quién determina las reglas del juego? ¿Quién establece las reglas de permanencia? El hombre no las establece, por eso él no las puede cambiar. ¿Quién dice? ¿De quién es el dueño de la tierra primero? Dice Dios en Levítico, yo soy el dueño de la tierra. Tú no la puedes dar a nadie, porque yo soy el dueño. Ok, entonces ¿quién establece quién es la propiedad? ¿Quién es el propietario de la tierra? Dios. Dios es el propietario perpetuo de la tierra, por lo tanto Él establece las condiciones de permanecer en la tierra. ¿Ok? Por eso es que Él dice, ningún malvado puede permanecer en la tierra, va a ser expulsado del mundo y va a ser enviado a otro lugar, fuera de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no permite que en esa condición alguien habite en su territorio. Y la tierra, el universo, es su territorio. ¿Sí ven? ¿Ok? Entonces, en este caso, Él está diciendo, no agreguen nada y no quiten nada. No agreguen el domingo. ¿Sí? No agreguen nada, ni quiten nada, ni quiten el sábado. ¿Sí ve? Esa es una modificación de un mandamiento. Jesús nunca cambió un mandamiento, porque si no hubiera quedado descalificado como Mesías. Pero el hombre se ha atrevido, hermanos, el hombre se ha atrevido
a cambiar aún los mandamientos que Dios ha dado. Y ustedes saben que los mandamientos de Dios están ligados a profecía. Los mandamientos de Dios están ligados a una revelación de un plan divino. Si usted cambia la información de la revelación, entonces usted ahora tiene una información cambiada. O simplemente no tiene la revelación. ¿Sí? Si dentro de ese día Dios ha puesto una información encriptada o ha puesto un mensaje oculto y usted desecha ese día, lo que usted está perdiendo es justo lo que usted necesita. La clave para no andar despistado. La clave para tener la revelación que le permite a usted saber por dónde ir. Pero el hombre, en su arrogancia, hermanos, y un sistema religioso en su arrogancia, ha cambiado lo que Dios dice aquí. No cambies nada, ni añadas ni quites. Yo le pregunto, ¿esto era solamente para los israelitas en el desierto? ¿O esto era como una palabra profética para nosotros? ¿Quién tiene, dice Dios, autoridad para inclusive cambiar el color del pelo de su cabeza? Uno, nadie. ¿Sí? Él dice, yo controlo todo, tengo autoridad sobre todo, al punto de que yo sé cuándo se te cae un pelo a ti de la cabeza y cuándo no. Yo determino cuándo se te cae un pelo y cuándo no. Imagínense ese nivel de autoridad que tiene Dios sobre nosotros. Pero nosotros consideramos que podemos cambiar las reglas y que no pase nada. El problema es que cambiar las reglas Dios nos permite hacerlo. Lo que no estamos entendiendo son las consecuencias de cambiar eso. Para este pueblo cambiar las reglas del juego implicó su expulsión. Para nosotros cambiar las reglas del juego significa ignorancia, ¿verdad? ¿Ok? Y por eso definitivamente el pueblo creyente hoy carece de mucha revelación porque desafortunadamente sigue a una estructura que ha metido la desobediencia dentro de la congregación. Yo entiendo que el sistema religioso le va a dar una justificación a usted para el domingo de las mejores, pero el tema es que bíblicamente no aparece por ningún lado. Si Dios no lo dijo, ahí hay una contradicción. Y como dijo Pedro, a mí más me conviene hacerle caso a Dios que hacerle caso a los hombres. En mi caso particular, yo le hago caso a Dios. Entiendo que tengo un sinnúmero de hombres que critican que yo haya ahora elegido escuchar a Dios al pie de la letra, en las cosas que entiendo que debo hacer al pie de la letra, obviamente con entendimiento espiritual, obviamente con entendimiento elevado, ¿verdad? Sí, pero hay que obedecer el mandamiento. Fundamentalmente, si yo le digo a mis hijos que hay que acostarse temprano, yo quiero que ellos entiendan por qué los mando a acostar temprano. Porque tengo un buen deseo para ellos. Pero sabe que no me interesa solo que lo entiendan, sino que lo hagan. No me sirve de nada que ellos entiendan por qué los mando a dormir temprano, sino que se vayan a dormir temprano. Porque si entienden por qué los quiero mandar a dormir temprano, pero no van a dormir temprano, en realidad están acarreando para ellos una consecuencia. No necesariamente, vamos a decir, la disciplina del padre, sino las consecuencias de acostarse tarde, que es al día siguiente no levantarse y perder la clase. Por ejemplo, ¿sí ven? Entonces no tiene que estar, esto no tiene que ver con disciplina, de que el látigo ni el palo. No, eso no está hablando el texto. Lo que el texto te está diciendo es, yo te mando este mandamiento para que tú lo obedezcas y entiendas por qué te lo envío. Vaya, es un problema si no lo entiendes. Y es una gran bendición si lo entiendes. Pero si adicionalmente al entendimiento lo pones en práctica, hay una doble bendición. ¿Ya? Porque Dios dice que bendice al que obedece sus mandamientos. Entonces Dios no se puede oponer a las cláusulas del contrato. En este caso Dios está sujeto a las cláusulas de un contrato. Por lo tanto, Dios no se puede oponer a lo que Él mismo ha dicho. Así que Él va a bendecir al que obedece sus mandamientos. Entiéndalo o no lo entienda mucho. Mi recomendación es, si tienes dificultades para entender el mandamiento, por el momento comienza de manera literal hasta que comienzas a entender el trasfondo espiritual del mandamiento, la revelación que hay para los que quieren obedecerlo, ¿verdad? Dentro de este sinnúmero de leyes, hermanos, hay que entender que existen disposiciones transitorias. Sí, yo les he hablado mucho de eso antes. ¿Qué significa? Que hay leyes que están aquí indicadas que luego ya Yeshua las cumple. Por ejemplo, ya el sacrificio de animales, hermano,
que aquí está indicando en este contrato, en donde la ley, o vamos a decir, el espíritu de la ley es la demanda de sangre para sellar un convenio. En este caso, esa demanda de sangre es satisfecha por Jesús cuando Él muere en la cruz. Por lo tanto, la demanda de sangre de animales queda ya relegada, puesto que ahora ya se cumplió con esa demanda de sangre. Pero la demanda de sangre es permanente. Si ve que la demanda de sangre no cambia, esa es la ley. Más que es transitorio, ¿de dónde proviene la sangre? ¿Quién provee la sangre? Es lo transitorio. ¿Quién proveía la sangre? Pues los animalitos. Diferentes tipos de animales que representaban diferentes tipos de pecado. ¿Ok? El pecado involuntario y el pecado de rebeldía. Dentro del pecado de rebeldía, pues obviamente había que pagar por la redención del hombre, pagar por su culpa y también por su inmundicia. Pero estamos entonces entendiendo que hay disposiciones transitorias, pero la ley no cambia. El espíritu de la ley es el mismo. Solo que lo que cambia es quién provee la sangre. Al principio, la sangre era provista por los animales, pero luego la sangre ahora va a ser provista por un sacrificio perfecto. Un hombre daría voluntariamente su vida, su sangre, por la expiación del pecado, la redención del hombre y la purificación de su alma. ¿Ok? Por eso es que tenemos que saber leer, porque si no, al pie de la letra también tendríamos hoy gente matando animales. Porque sigues al pie de la letra el mandamiento. Y dirías, es que yo vivo bajo la ley y yo tengo que matar animales y tengo que poner sangre en los dinteles de la puerta en Pascua. No, no estás leyendo correctamente. Hay que saber leer qué disposiciones son transitorias y cuál es el espíritu de la ley. Cuál es la ley y cuál es el espíritu de la ley. Y también saber cómo se está satisfaciendo esa demanda legal provisionalmente y cómo ya luego es satisfecha de manera definitiva. Pero la ley no cambia. ¿Sí ves? Tú para ser salvo necesitas la sangre. Para ser salvo necesitas la sangre. En este caso del Cordero. ¿Cuál Cordero? De Jesús. Si tú no aportas con la sangre, pues ¿sabes qué? No hay redención. Por lo tanto, la demanda de la sangre como ley todavía está vigente. Más el sacrificio, más ya tú ya no puedes hoy, por tu vida, ir a sacrificar animales para vamos a satisfacer esa demanda de sangre. Puesto que Dios dijo, no, a ver, eso era solamente hasta que venga mi hijo. Hasta allí ustedes podían ofrecer sangre de animales. Ahora ya yo he puesto o he satisfecho mi propia demanda de sangre, puesto que ninguna sangre de animal va a satisfacer mi demanda de rectitud, ¿ok? Y de justicia. Entonces tiene que ser el Hijo el que ofrezca esta sangre, ¿verdad? Por eso tenemos que saber leer, mis queridos hermanos, si no, la gente terminaría hoy haciendo muchas estupideces, ¿ok? Y aquí hay leyes, por ejemplo, que son transitorias también con respecto a el matrimonio o la cantidad de mujeres que pueden tener. ¿Sí ven? Hoy, si no entendemos lo que estamos leyendo, pues vemos cómo algunas culturas religiosas, ¿verdad?, quieren tener las mujeres que aquí en la Biblia dice que el rey Salomón tenía, o que David tuvo, o que Jacob tuvo, o que Abraham tuvo, ¿verdad? Porque las dice el texto. Y Dios como que lo permitió, ¿verdad? ¿Sí? No estamos entendiendo, no estamos leyendo correctamente. Porque Dios creó al hombre y a la mujer para que sean uno. Y no, jamás le dio a Adán dos mujeres. Solo le dio una. ¿Sí? Y no le dio suegra. Una bendición muy grande. Así que mi querida familia, ese es un poco el contexto de las leyes que vamos a ir leyendo en el capítulo 4. Dice, ahora Israel escucha los decretos y las ordenanzas que le enseñó para que los cumplan, para que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que Hashem su Elohim les entrega. No agreguen nada a la palabra que yo les ordeno, ni quiten nada de ella. Cumplan todos los preceptos que Hashem su Elohim ya tal cual yo les ordeno. Sus propios ojos ya vieron qué hizo Hashem con los idólatras de Baal Peor.
todo hombre que fue tras Baal Peor, Hashem tu Elohim lo ha eliminado de en medio de ti. ¿Ok? Pero ustedes que se apegaron a Hashem, su Elohim, están todos vivos hoy. Miren, les transmití decretos y ordenanzas, tal como Hashem mi Elohim me ha ordenado, para que los lleven a la práctica en la tierra a la que se dirigen y que van a conquistar. Cuídenlos y obsérvenlos, pues esa es la sabiduría y la inteligencia de ustedes. Es lo que conversábamos hoy en la tarde con un gran amigo. Y le decía, hermano, la sabiduría viene por la obediencia al mandamiento. Y a su vez, por la obediencia al mandamiento, viene la revelación. ¿Sí? No es compatible, hermanos, que la revelación venga de alguien desobediente. Ni de ninguna denominación, ni de ninguna doctrina, ni de ninguna religión. Si en esta religión o en este sistema religioso existe desobediencia, descarada en algunos casos, simplemente, hermanos, allí no hay revelación. Y por eso vemos que el pueblo está rodeado de ignorancia. ¿Ya? Y vaya, ser ignorante no significa perdición. Ser ignorante significa simplemente no disfrutar de lo que Dios quiere que el mundo tenga, que el hombre tenga como herramienta mientras está en este mundo. Qué gran bendición es que usted entienda lo que lee, puesto que usted no andará como dando palos de ciego en la vida, porque Dios le habrá revelado cómo conducirse. Pero es muy importante que entendamos que la revelación no viene, hermanos, de un corazón rebelde. Dios no se revela a un corazón rebelde. Dios se revela a un corazón obediente. A un corazón o a un hombre que por encima de lo que diga un subsistema religioso, leyendo, entiende que hay cosas que no están aquí o cosas que se han alterado de aquí y que prefiere mejor obedecer a su Padre. Prefiere mejor obedecer al Eterno porque sabe que en ello hay bendición. ¿Ok? Entonces dice, miren, les transmití decretos y ordenanzas tal como Hashem mi Elohim me ha ordenado conquistar. Cuídenlos y obsérvenlos, pues esa es la sabiduría y la inteligencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando ellos escuchen todos estos decretos dirán, en efecto, es un pueblo sabio y entendido esta gran nación. Pero resulta que hoy nos enseñan que estos decretos y estas leyes realmente ya están obsoletas. Yo no me imagino cómo es que este pueblo se cree sabio y entendido, cómo es que esta nación se cree sabia y entendida, si desconoce estos mandamientos y los menosprecia. Es incompatible, hermano. ¿Qué pueblo hay tan grande que tenga a Elohim tan cerca de él como lo tenemos nosotros a Hashem, nuestro Elohim, cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga decretos y leyes tan correctos como toda la Torá que pongo ante ustedes hoy? Tan solo cuídate y cuida mucho tu alma para que no te olvides de las cosas que vieron tus ojos y para que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Hazles conocer a tus hijos y tus nietos sobre el día en que estuviste ante Hashem, tu Elohim, en Horeb, en el Sinaí, cuando Hashem le dijo, reúneme al pueblo para que yo le haga escuchar mis palabras y aprendan a reverenciarme todos los días de su vida y que también se las enseñen a sus hijos. Entonces ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte. El monte estaba ardiendo como un fuego que llegaba hasta el corazón del cielo, en medio de la oscuridad, nubes y densas tinieblas. Hashem le habló a ustedes en medio del fuego. Ustedes oyeron una voz que hablaba, pero no vieron ninguna imagen. Solo oyeron una voz. Allí Él les anunció de este pacto que les ordenó cumplir. ¿Qué pacto? Los 10 mandamientos. Que escribiera sobre 2 tablas de piedra. En aquel tiempo Hashem me ordenó que les enseñe a ustedes los decretos y leyes que deben cumplir en la tierra prometida hacia la cual ustedes han de cruzar para tomar posesión. ¿Cuáles son los decretos que nosotros hoy tenemos que observar? 10 mandamientos y tenemos el mismo pacto. Si es el Hijo el que hizo el pacto, no es un extraño, no es otro Dios el que vino a hacer pacto con el hombre, descartando a Israel. Entonces viene otro Dios ahora, porque si alguien te ofrece un nuevo pacto, entonces significa que es un nuevo Dios, pues es otro Dios. Pero en este caso, el que viene es el Hijo. Y lo que viene es a darte las mismas cláusulas del contrato. Solo que ahora dice, yo vengo a poner mi sangre, vengo a renovar este convenio, ahora ya pongo mi sangre en vez de los animales, pongo yo mi sangre, pero las cláusulas son las mismas, puesto que el Dios, dueño de la tierra, es el mismo, pues.
Porque el dueño de la tierra no ha cambiado. Porque dice que los cielos y la tierra serán los mismos. No cambiarán, seguirán. Entonces dice también que mientras los cielos y la tierra sigan o existan, esta palabra existirá. No va a cambiar. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Solamente obedecer estas reglas que Dios ha dado, pero procurar entenderlas, porque ese es el problema. No solamente se trata de discutir estas reglas, y vamos a ir viendo cuáles son las reglas, por eso es que quiero leerlas, porque vamos a ir descubriendo cuáles son esas reglas que Dios quiere. Usted se va a dar cuenta, hermanos, que estas reglas tienen un trasfondo moral. Por eso es que quiero estudiar las leyes con ustedes, porque yo quiero explicarles a ustedes el trasfondo moral de las reglas, de las leyes. No quedarnos en la parte literal de la regla o de la ley, sino el trasfondo moral, qué es lo que Dios quiere enseñarnos con cada una de ellas, ¿verdad? Para que nosotros la apliquemos ahora a nuestro tiempo. Fundamentalmente, como les decía, tenemos delante de nosotros la rectitud y la bondad, la rectitud y la misericordia, ¿verdad? La rectitud y el brazo extendido. La rectitud en el sentido de que con Dios, hermano, el tema es caminar derecho. Con Él simplemente no se puede permitir la idolatría, no se puede permitir que haya otro Dios que no sea Él. Con Él no se puede permitir que tú uses su nombre para tu propia gloria. Con Él no se puede permitir que cambies un mandamiento y pongas un día por otro. Con Él no se puede permitir, hermano, ese tipo de cambios. De lo que Él ha dicho no se puede permitir. Pero yo entiendo que el hombre en su rebeldía, y yo diría que en su comportamiento atrevido, ha enseñado a muchos pueblos y a muchos líderes a cambiar las cosas sin ellos darse cuenta. Y es una gran exhortación que les hago a mis amigos, a leer de nuevo esto. Sí, no es una crítica, hermanos, ni un señalamiento de condenación, pero yo sí creo que es importante que volvamos a leer estos textos para saber qué pasó aquí. ¿Cómo es que de repente algo fue cambiado? Y de hecho nos han dicho que cambiarlo fue bueno, porque era para exaltar a Jesús. Puesto que como Jesús resucitó el domingo, entonces ahora vamos a cambiar todo a ese día. Pero pregunto, ¿realmente eso es lo que Dios dijo que hagamos? ¿O fue una ocurrencia humana? Si fue una ocurrencia humana, dice Dios que el corazón del hombre es engañoso. Y si habla del corazón, está hablando de sus emociones. Y entonces el hombre por emoción cambió un día por otro, porque dijo, este día me parece más bonito, lo cual es una emoción, puesto que en ello no hay criterio bíblico, sino que hay un comportamiento emocional de alguna manera irresponsable, porque están cambiando algo que está condenando a toda una población, a todo un pueblo, lo están condenando a no obtener una revelación que el Padre quiere dar, ¿ok? Y por eso es que nosotros cuando leemos el texto, ¿usted se ha preguntado por qué tenemos 40.000 denominaciones religiosas hoy? Si todos estamos leyendo lo mismo. ¿Por qué si el hombre lee lo mismo? Ya eso debe darnos una idea, ¿verdad? ¿Por qué si el hombre religioso, lee el mismo texto, lee la misma Biblia? Y cuando hablo de la misma Biblia estoy hablando de los mismos textos originales de los cuales surgen los textos traducidos. ¿Por qué si nosotros, hermano, tenemos el mismo texto? No es que me cuente el uno como en esas charlas en las que motivacionales en las que se nos hace este ejercicio en el que una persona le cuenta a otro el secreto y en secreto le dice al otro y al otro, y resulta que el primero o el último no es, definitivamente recibe toda la información torcida que viene del primero. No, aquí estamos hablando, hermanos, de que el texto es el mismo, que todos están leyendo el mismo texto. Y si todos están leyendo el mismo texto, todos están leyendo la misma base, ¿por qué existen 40.000 interpretaciones diferentes? ¿Sabe cómo se llama eso? Dios entorpeciendo el entendimiento. Dios haciendo que el hombre no entienda lo que lee. Dios interviniendo para que la rebeldía no obtenga revelación. Por lo tanto, lo que hay es confusión. ¿Sí ve? Cuando el hombre desobedece el mandamiento, ¿qué es lo que encuentra el hombre? Confusión.
Y eso es lo que nosotros tenemos hoy. Tenemos 40.000. 40.000. ¿Usted sabe lo que es 40.000, hermano? No son 3. Si de repente usted estaba pensando que solamente era el catolicismo, el evangelismo, el presbiterismo, el mormonismo y etcétera, eran unas 10, no, hermanos. Estamos hablando de 40.000 ya denominaciones religiosas que hablan un idioma religioso diferente de la misma base. Y usted dice, pero ¿cómo puede ocurrir tal cosa? ¿Cómo es posible que una persona leyendo el mismo texto no entienda lo que el otro está leyendo? ¿Sabe cómo se llama eso? Babel. ¿Cuántas lenguas surgieron de Babel? Muchas. ¿Y usted qué cree, que Babel simplemente era una representación allí histórica para que nosotros, sí, Babel, muchas lenguas allí? Confusión. ¿Qué se vive hoy en el sistema religioso? Confusión. ¿Por qué confusión? Por rebeldía. ¿Cuál era el origen de esta rebeldía? Es que ellos querían ser más que Dios, o querían alcanzar la estatura de Dios, etcétera, ¿me entiende? Si usted se pone a analizar cuál era el problema de Babel, lo cual nos está contando una historia de lo que ocurriría con la religión hoy, por eso que usted tiene 40.000 lenguas hablando diferentes cosas y el pueblo completamente confundido, que no se puede hablar el uno con el otro. ¿Por qué usted cree que usted como evangélico no se puede sentar en una silla católica, y un católico no se puede sentar en una silla mormona, y un mormón no se puede sentar en una silla de un testigo de Jehová? Y un testigo de Jehová, ¿por qué no se puede sentar en una silla de un judío? ¿Por qué? Porque hay confusión, no hablan el mismo idioma. ¿Sí ve? Hablan de maneras diferentes. Pero usted dice, oye, pero el texto es el mismo. Increíble, el texto es el mismo. Pero cada uno lo interpreta a su manera. ¿Por qué? Porque hay desobediencia. Porque no quieren obedecer el mandamiento como Dios lo ha dispuesto. Entonces Dios trae confusión. Así que la confusión que se vive hoy en el sistema religioso es divina. O sea, Dios la causa. Pero Dios la causa porque es malo, o Dios está haciendo cumplir su ley. Que el rebelde, Dios trae confusión. ¿Sí? A todo espíritu rebelde Dios no le revela nada. Y en este caso usted está viendo cómo Dios está trayendo confusión sobre todo un grupo de creyentes que, aunque son seres humanos, no entienden lo mismo. Hablan un lenguaje diferente, ¿verdad? Pero solamente hay una lengua que Dios creó desde el principio. Se llama la Torá. Esa es una sola lengua, como el hebreo, ¿sí? ¿Ok? El hebreo será la única lengua que se hablará en el mundo, porque esa es la lengua espiritual, ¿sí? Esa es la lengua santa. Nosotros no hablamos naturalmente esa lengua, producto de la desobediencia que viene del hombre, en donde Babel es solo una muestra de las consecuencias que traería la desobediencia. Cuando leemos la historia de Babel, entendemos la historia de la iglesia. ¿Ok? Y esto es lo que nos quiere advertir. ¿Qué nos está queriendo advertir Dios? De que hablemos el mismo idioma. ¿Qué pasó con Israel cuando el norte se dividió con el sur y comenzaron a hablar un idioma diferente? Cuando Jeroboam cambió la Torá, la modificó. ¿Se sabía que el rey, después de Salomón, cambió la Torá y estableció un nuevo sacerdocio? Estableció una nueva capital de adoración al Eterno. Fue en el monte Gerizim. ¿Se acuerda lo que le decía la samaritana a Jesús? ¿Y dónde es el monte que hay que adorar? ¿Por qué decía esta samaritana eso? Porque había un monte en el que se adoraba, una ciudad en la que se adoraba a Hashem, que era el monte Gerizim. ¿Ve? Pero, ¿qué le dice Jesús? Un momentito. Es Jerusalén. Aunque el que me ame en espíritu y en verdad estará en todo lado, el monte físicamente en el que se adorará será en este. ¿Ya? Lo que está diciendo, aunque será irrelevante provisionalmente el lugar de adoración, puesto que Dios quiere que lo adoren en espíritu y en verdad, y espíritu y verdad significa el que obedece al pie de la letra
sus mandamientos, entendiendo lo que está haciendo, ¿verdad? No menospreciando su palabra. Entonces él está diciendo es Jesús el que está diciendo. Dice, él dice, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿A quién? ¿A Jesús o a Dios? A Dios, ¿verdad? A Dios Padre. A él, de él se está hablando. Y Dios Padre, ¿qué es lo que ha dicho? Lo que está en la Torá. Entonces hay que buscar allí la revelación que nos quiere dar. Por eso, hermanos, es que nosotros más allá de, vamos a decir, las limitaciones que nos establece el sistema religioso de valores morales, nosotros tenemos que ir más allá, profundizar un poco más y tratar de romper esos límites que nos pone la religión y obedecer al Eterno. Sé que esto va a costar mucho para algunos. A algunos les costará ya no poderse sentar en una congregación porque les dirán, no, tú ya no eres bienvenido aquí. Tú hablas un lenguaje diferente que nosotros no entendemos, o mejor dicho, no queremos escuchar. Tú hablas otra lengua. ¿Se da cuenta de lo que estamos condenados a vivir? Estamos condenados a entendernos entre los de la misma lengua. ¿Producto de qué? Producto de la rebeldía del hombre, hermanos. Por eso es que usted difícilmente podrá hablar con alguien que habla otro lenguaje religioso. Le costará a usted entenderse con alguien que habla otro lenguaje religioso, puesto que esta persona está hablando un lenguaje que Dios le permitió adquirir producto de su rebeldía. ¿Me entiende? Es bíblico, hermanos, es una ley. ¿Sí? El hablar en diferentes lenguas no es una virtud, es una maldición. ¿Sí entiende? Las diferentes lenguas no vienen producto de la bondad de Dios para que el pueblo pueda tener muchas lenguas. No, viene producto de ¿qué? Viene producto de la desobediencia. Por lo tanto, los diferentes lenguajes, tanto naturales, o sea, los lenguajes que hablamos para entendernos entre personas, y el lenguaje religioso, es una maldición de ¿qué? Del incumplimiento de la ley. Es una maldición de la ley. Sí entiende lo que estamos hablando. Pero claro, yo comprendo que esto posiblemente sea información un poco elevada para algunas personas, puesto que llegar a estas conclusiones obviamente requieren de que el Espíritu permita ver estas cosas. ¿Sí? Pero para ver estas cosas usted tiene que caminar en santidad. Lo que hablaba con mi gran amigo hoy. La revelación viene por la santidad. Y la santidad no implica, hermanos, encerrarnos en un convento. No hay que, vamos, llevar a la santidad a esta religiosidad de encerrarnos del mundo. No, hay que compartir con el mundo. Porque el mundo tiene que conocer esta luz que nos ha sido dada. Esta luz que nosotros ahora permitimos que el resto vea y conozca y se maraville de escuchar esta luz. Pero recuerden que esta luz no es mía. Aquí yo no, como dice Pablo, yo no voy a ser, hermano, el que se cree el que anda caminando 2 metros por encima del suelo y que el resto tiene que andar arrastrado allí, ¿no? Dice el Señor que esta revelación viene de parte de Él, pero obviamente esta información es concedida a aquellos que hemos roto las barreras de la religión y hemos preferido seguir sus pasos, a costa de todo lo que ha costado. A algunos les costará dejar de hablar con su padre y su madre, a otros les costará dejar de hablar con su pastor, a otros les costará dejar de hablar con sus hermanos, a otros les costará muchas más cosas inclusive. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido de esa manera el precio de seguirlo a Él. ¿Ya? Y como le decía este hermano, mientras mayor santidad, más soledad. Mientras más te eleves, el caso de Moisés, cuando ascendía en el monte Sinaí, a mayor elevación, más solo. Abajo el pueblo, en mitad de camino los 70 ancianos, un poquito más arriba Aarón, su hermano, y Yehoshua, perdón, sus hijos, Aarón y sus hijos, pero ya después de allí, solo, solito. Pero solito, ¿qué era lo que Dios le daba a Moshe? La revelación. Eso, hermanos, es una representación metafórica, es una representación alegórica de lo que Dios quiere hacer con nosotros, ya, con nosotros hoy, y claro, en el tiempo con Yeshua, ¿verdad? ¿Ok? Pero eso lo podemos tener hoy. Y también hablaba esto con este hermano y le decía, hermanos, el texto es muy claro, dice, sin santidad nadie verá a Dios.
Por lo tanto, el sistema religioso está ciego, porque en el sistema religioso, increíblemente, no hay santidad. Porque la santidad es producto de la obediencia al mandamiento. Y si no hay obediencia, no hay santidad. Y si no hay santidad, no hay revelación. Entonces, ¿qué hay en medio de todo esto? Hay un sinnúmero de doctrinas que aparentan tener verdad, pero que en realidad no te llevan a ningún lado, porque no están elevando tu santidad. Entonces, vamos a decir de alguna manera, ¿cuál es la denominación que, como dicen en mi pueblo, la que más, como dicen eso ahorita, la denominación que más bulla hace, o la denominación que la que saca chispa, es la que santifica, hermanos? ¿Sí? Como dicen allá en el pueblo de mi suegra, allá en Esmeralda, por allá, ¿sí? Cerca de San Lorenzo, la denominación o la congregación que saca chispa es la que te lleva a elevar en santidad. Pero si no hay, hermanos, una mayor santidad dentro de la congregación, y si llevas 10 años allí, 20 años allí, 30 años allí, todavía sigues lidiando con el pecado de la adulterio, o sea, si todavía sigues lidiando con la pornografía, si todavía sigues lidiando con las cosas de la carne, la inmoralidad, hermano, esa congregación realmente no está haciendo un trabajo que haga crecer a su pueblo. ¿Cómo medimos nosotros el éxito de un trabajo evangelístico? No lo medimos, hermano, en que crea que es salvo por fe, sino en que viva mayor santidad. Y yo entiendo que hay un problema a la hora de entender la santidad, porque todos nos creemos santos, y vaya que somos santos, somos apartados por el Mesías, pero entendamos que no es esa la santidad solamente que Dios está exigiendo, sino la santidad de caminar más elevados en conducta moral. Y hablaba de esto con este hermano, le decía, mira, hermano, para que entendamos un poco el tema de caminar en este sendero en el que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y en el que nosotros hemos dicho, sí, vamos a andar en él. Mira, el hombre no puede vivir permanentemente peleando con su carnalidad. Eso tiene su tiempo. La carnalidad tiene su tiempo y tiene que vencerla y dejar eso allí. Y se tiene que convertir la carnalidad en un tema del pasado, porque tiene que darse ya tiempo para las cosas espirituales. Lo decía Pablo de alguna manera alegoria cuando dice, hermanos, ya ustedes siguen todavía ahí tomando leche materna cuando ya veremos estar en vianda. Pero eso de allí tiene una aplicación en otro sentido más allá del que nos han enseñado. Está diciendo, ustedes no pueden estar hasta ahora batallando con la idolatría, con la pornografía, con el adulterio, hermano. Ustedes no pueden estar batallando con las debilidades de su carne, cuando ustedes eso ya debieron haberlo superado. Yo quiero ya que ustedes comiencen a entender las revelaciones que Dios tiene para ustedes, pero ustedes no pueden estar en continua batalla con esas cosas, porque esas cosas distraen. Porque la pelea de la carne, o sea, las batallas de la carne son distracciones para el hombre, porque eso lo distraen de su aprendizaje, ¿sí ven? El hombre tiene que superar eso, no puede estar en constante batalla con esas cosas, ¿ok? Hubo un tiempo en el que yo batallé con la inmoralidad, pero ya no hoy, es más, ya ni me acuerdo. Hubo un tiempo en el que yo batallé con las debilidades de mi carne, pero hoy ya no, porque esas cosas ya pasaron, hermano. Yo no puedo estar hoy día todavía combatiendo con el adulterio. Eso tenía un tiempo, eso tuvo un tiempo para mí en el pasado, ¿verdad? Y dio una dura batalla, ¿verdad? Pero yo ya no batallo con eso. Es más, ya ni me acuerdo. ¿Entiende lo que dice? Eso ya no es algo que a mí me confronta, o ya no es algo que a mí ya no batallo con eso. Tengo que ya superar eso para poder dedicarme a aprender lo que Dios me quiere contar, y para eso yo no puedo estar en una batalla que me distrae. Eso es lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Ya tenemos que dejar esas cosas carnales porque quiere revelarnos cosas más profundas, el Eterno, cosas de Él. Entonces Él dice, ya supera tus 6 días, hermano, y ven al 7º día. Ya deja esos 6 días que son el tiempo del hombre como animal ahí, batallando con tus miembros. Ya deja eso allí porque, oye, ya supera eso.
Ya ven acá al séptimo día, al día de reposo, donde yo te quiero contar cosas, pero tú no puedes venir con tu carnalidad aquí al séptimo día. ¿Sí? O sea, no puedes venir con tus chistes pornográficos y con tus comentarios de doble sentido, o no puedes venir con tu inmoralidad y querer que Dios te revele en el séptimo día esas cosas, pues, que Él quiere contar. No lo va a hacer. ¿Qué te va a decir? Mira, vete todavía a seguir lidiando con tus cosas. Cuando termines de lidiar con eso, ven que te quiero ahora sí hablar. Ese es más o menos el concepto que nosotros vemos cuando escuchamos, por ejemplo, el cuarto mandamiento. Entonces, ¿en qué tiene que estar trabajando hoy una congregación? En llevar al pueblo al séptimo día. El pueblo tiene que ser trasladado al séptimo día. Pero en la congregación no puede haber un inmoral, porque eso es un retroceso. Eso es una distracción. Por eso Pablo dice, quiten ese inmoral ahí. Eso lo dice en 1 Corintios 5. Quiten ese que está viviendo con la madrastra. ¿Por qué? Porque trae maldición. Trae realmente... ¿Qué está trayendo? Está trayendo levadura a donde ya tenemos, hermanos, que tener, obviamente, una conciencia espiritual más elevada. ¿Verdad? En eso consiste el séptimo día. Un día en el que se habla de santidad. A este día uno no puede venir con la inmoralidad y me quiere meter aquí y querer que Dios le hable. Dios no le va a hablar a uno en medio de la inmoralidad. No le va a hablar a nadie. ¿Verdad? Y por eso usted se da cuenta que tenemos hoy un sistema religioso que tiene 40.000 lenguas que hablan diferente y que ninguna se entiende con la otra. Es más, hasta se dan de golpe, hermano. ¿Sí? Se queman entre ellos, se matan entre ellos, en nombre del mismo Dios. Usted dice, pero ¿cómo ocurre semejante cosa? Pero estamos entendiendo que esa es una maldición. Ahora estamos entendiendo que pensar diferente, el uno, el otro, el otro y el otro, y eso crear una religión, esa es una maldición. Y que claro, Dios en su poder y Dios en su misericordia, aún de cada una de estas lenguas que se hablan, cogerá a sus santos, a los que han elegido caminar en rectitud y en bondad. Obviamente, Él lo hará. Pero entendamos que las diferentes lenguas significan confusión. ¿Ok? Significan confusión. Y eso es lo que vivimos hoy. Esa es la verdad. Es nuestra realidad religiosa, no espiritual. ¿Ok? Pero sí hay efectivamente, como dice Yeshua y como lo dice Jesús proféticamente, hay gente que lo ama a Dios en espíritu. O sea, ¿qué significa esto de espíritu y verdad? Verdad es Torah, es Emed. Verdad es la ley. Lo aman en espíritu, porque Él es espíritu y en verdad. O sea que siguen lo que Él dice. Ya, sin rodeos. Aunque tiene un costo. Tiene un costo. Ahora, no estoy hablando yo y estoy diciendo, hermano, deja tu religión y deja tu denominación y deja botado eso. Porque no, Dios nos ha mandado también a hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Verdad? Pero también nos ha permitido entender esta realidad. Lo que Dios quiere es que entendamos la realidad que estamos viviendo. Dios nos ha dejado aquí, pero Él quiere que entendamos en qué circunstancias estamos. ¿Ya? Dios nos dice, yo hablo una lengua espiritual. El que me oye a mí entiende mi lenguaje espiritual, no el lenguaje de la religión. Ellos hablan otro idioma, pero yo hablo un lenguaje que el hombre espiritual me entiende. El hombre que me ama de verdad, ese me entiende. Y aunque tal vez hable 2 idiomas o 3 idiomas, ¿sí? Hay un lenguaje que entiende, que debe convertirse en tu lenguaje nativo. ¿Cuál es tu lenguaje nativo? El lenguaje que viene del cielo. Ese debe ser nuestro lenguaje nativo. El que hablaba Moshe con Dios. ¿Sí? Moshe con Dios tenía un lenguaje. Él entendía lo que Dios le decía muy claramente. Dios le hablaba a Moshe muy claramente, ¿verdad? En una lengua que Moshe y Dios se podían comunicar. Pero él se da cuenta que cuando ya Dios quería hablar con el pueblo, ¿qué pasaba? Ellos dicen que oían truenos, ¿qué más oían? Relámpagos, la tierra temblaba. O sea, ¿qué realidad estaban ellos entendiendo? Nada, pues. Porque ellos ¿en dónde estaban? Espiritualmente estaban en el piso.
Entonces, para los que están en el piso, las palabras de Dios, ¿qué son? Trueno, relámpago. Ah, no, eso es antiguo, eso es viejo, eso ya es obsoleto. Eso ya no vale. Hasta da miedo entrar ahí a leer eso. ¿Sí? El Antiguo Testamento. Dios malo. Uy, mata. ¿Sí? Niños, mujeres, todo mata. Pero no entendemos. ¿Ok? Entonces Dios, ahora estamos entendiendo un poco mejor, ¿verdad? Que en las historias naturales, Dios nos está queriendo contar a nosotros su plan y nos está contando sus leyes, ¿verdad? Por eso les decía a ustedes, es importante que entendamos lo que estamos leyendo, porque eso que estamos leyendo en el pasado dice, ¿qué dice Pablo? Dejó Dios esas cosas ¿para qué? Para que nosotros no cometamos los mismos errores, ¿verdad? Para que nosotros no caigamos en idolatría, dice, para que nosotros no convirtamos a nuestra religión en nuestro ídolo. Hoy hay gente que defiende, hermano, más su religión que su santidad. Y cuando yo le hablo de esto, hermano, le estoy hablando de que, hermano, yo soy evangélico, pero, por ejemplo, no estoy poniendo un ejemplo, no estoy tratando pero estoy poniendo un ejemplo. Yo soy evangélico, hermano, pero de esos hasta allá mismo que mato yo por mi religión y por mi creencia. Pero vive en moralidad. ¿Y de qué sirve que mates por una religión y tu religión se ha convertido entonces en un ídolo? Porque defiendes una religión, pero no defiendes lo que Dios quiere, que es la santidad. Entonces sí sería coherente cuando tú encuentras a un hombre que es religioso, pero que vive en rectitud y en bondad. Pues entonces estoy viendo allí que hay un hombre que está siendo obediente a Dios, aunque hable otro idioma. Entenderé que habla dos idiomas. El idioma espiritual, porque hay rectitud y hay bondad, y el idioma religioso, ¿sí? En el que ha nacido. Yo nací, hermano, aquí y tengo que hablar español. Ese es el idioma en el que me hago entender. He aprendido otro idioma, he aprendido el inglés. Y así me hago entender un poquito más con otro grupo, ¿sí? Entonces, manejo dos idiomas, pero mi idioma nativo es el español, en el que me entiende con facilidad el que me escucha, ¿ya? Y un poco ahí mordido y machucado el otro idioma. ¿Ok? Eso es básicamente, hermanos, la porción de esta semana. Y creo que vamos a concluir allí porque ya les he dado bastante material para avanzar con las leyes que Dios está dándonos para que nosotros seamos un pueblo que lo entienda a Él. Estas leyes no se las dio a cualquiera. ¿Sí ve? Estas leyes, por ejemplo, vamos a decir, este contrato no lo hizo con otro pueblo, lo hizo con Israel. ¿Ok? Y por alguna razón lo hizo con ellos. Y nosotros que nos llamamos también Israel, ¿verdad? Nosotros que nos consideramos también Israel, porque hemos sido injertados en este pueblo, debemos entender este idioma. Y miren, yo por ejemplo, admiro mucho a mis hermanos que están queriendo aprender hebreo. Sí, admiro mucho a mis hermanos, admiro mucho a mis hermanos, a mi esposa, a mi hijo, que están aprendiendo este idioma. Pero ellos los están aprendiendo, mi hijo, por ejemplo, está aprendiendo con la intención de ir a estudiar allá. Pero estoy hablando yo de este grupo de personas que quieren dominar este idioma de una manera, vamos a decir, interpretativa de la Escritura, ¿verdad? Pero entendamos algo, hermanos. Dios no está muy interesado en que usted hable el idioma hebreo de manera natural. Puede hablarlo, está bien. Pero lo que Dios quiere es que usted entienda su palabra. Más allá de pronunciar palabras en hebreo, lo cual es importante, creo yo, porque estás, no sé, tratando de entender mejor lo que lees. Hermano, hay que hablar el lenguaje que Dios quiere que hablemos, y es el lenguaje de su santidad. Ese es el lenguaje que tenemos que aprender a hablar. El de rectitud y bondad. Ese es el lenguaje del reino, hermanos. Es el lenguaje de los hechos, ¿sí? Y yo creo que ese es un lenguaje difícil de aprender a hablar, así como lo es el hebreo, ¿sí? Es un lenguaje difícil, hermano, pero hay que comenzar a hablar ese idioma, porque ese va a ser el idioma en el que hablaremos en el milenio. Cuando digo hablaremos es que en ese andaremos.
ese idioma hablaremos. El lenguaje de la rectitud y de la bondad. El lenguaje de la Torá, ese es el lenguaje que hablaremos en ese tiempo. Por eso es que vamos de una vez aprendiendo ese lenguaje desde hoy. Yo no digo que no aprendas hebreo para poder entender un poquito mejor la Torá. Está bien aprender unas cuantas palabras en hebreo, pero cuidado, y esas palabras en realidad se convierten en vana palabrería, puesto que no hay santidad. Si hay todavía pleitos, disensiones, si hay, yo me creo el que más sé que el otro y hay conflictos, entonces realmente si no hay santidad, o sea, si no hay rectitud y si no hay bondad, entonces realmente no estamos hablando el idioma del reino, pues. ¿Ya? Ese es el idioma universal, el que deberíamos estar hablando todos, no importa qué lenguaje hablemos, el idioma que deberíamos estar hablando es el idioma de la rectitud y la bondad, porque ese eleva nuestra santidad y por ende todos estaríamos entendiendo, en vez de estar hablando diferentes lenguajes religiosos, estaremos hablando un solo idioma. Pero como no subimos espiritualmente no elevamos nuestra santidad, puesto que nos quedamos ¿en qué? Nos quedamos en el lenguaje del mundo, el lenguaje de lo obsceno, el lenguaje de lo inmundo, en el lenguaje de lo inmoral, que no nos llama la atención, o que hacemos apología de la inmoralidad, o que festejamos la inmoralidad, etc. Si no estamos nosotros entendiendo o estamos rodeados todavía de eso, realmente va a ser difícil que nosotros podamos entender lo que Dios está hablando. Porque Dios habla en una dimensión mucho más elevada. Por eso nos presenta el monte Sinaí. Si tú estás abajo de ese monte vas a escuchar truenos y relámpagos. Pero si tú estás arriba vas a escuchar clarito. ¿Sí? Entonces, todas son metáforas, hermano. Dios está contando su plan, está contando como digo yo, Dios cuenta sus memorias. Pero está contándonos cómo es Él de una manera natural, pero que debemos trasladarlo a su verdadero mensaje. Y esa es la intención que tengo con ustedes cuando ya vamos a entrar, pues ahora sí, a las leyes, hermano. Yo les pido encarecidamente a ustedes que me acompañan, que podamos leer esos 10 mandamientos de nuevo, pero con un sentido más espiritual. Es importante guardar el Shabbat como tal, obvio, hay que guardar el sábado. Y es importante no robar, importante no mentir, no codiciar, importante. Pero ¿qué significa? Eso es el lenguaje natural. Pero ¿qué quiere Dios que nosotros aprendamos de esa instrucción? ¿Qué está detrás de esa instrucción? Eso es lo que debemos ver. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué Dios dice no robes, no mates? ¿Por qué Dios está dando esas instrucciones naturales? Ojo. Cuando todos sabemos que detrás de una instrucción natural hay una instrucción espiritual o hay un mensaje espiritual. Pero ¿cuál es ese mensaje? Y eso es lo que tienes que pedirle al Eterno, que despierte en ti, que cuando leas esas instrucciones, esos 10 mandamientos, Dios te permite entender qué es lo que realmente Dios quiso decir, más allá de lo natural. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando Jesús se encuentra con este hombre rico? Le dice el hombre rico, yo quiero entrar al reino. Y Jesús, que le dice, obedece los 10 mandamientos. Y dice, ya los he obedecido todos. Ah, pues entonces deja todo lo que tienes y vente conmigo. Está confrontando algo allí. Jesús está llevando a este hombre a entender mejor. Lo está llevando a elevar mejor el entendimiento de aquello que él había hecho de manera natural, las cosas. Ese hombre había cumplido al pie de la letra. Dice, yo todo eso lo he cumplido. Yo no soy idólatra. Yo no uso el nombre de Dios para exaltarme. Yo no tengo otros dioses que no sean el Dios de Israel. Yo guardo el día de reposo como un día sagrado. Yo honro a mi padre y a mi madre, yo no mato, yo no robo, yo no cometo perjurio, yo no deseo las cosas del prójimo, etc. Y el que le dice, deja todo eso y vente conmigo. Deja todas tus posesiones y vente conmigo. Pero hermano, ¿qué le está pidiendo? Deja todo eso material que te ata, ¿sí?
lo que no te deje elevarte y vente conmigo. Yo soy el Señor del Shabbat. Estamos hablando de que Él es el Adón del Shabbat. Y le está diciendo, deja lo humano y vente conmigo a entender lo sobrenatural. Sí, esa es la invitación que le está haciendo. Pero claro, a Él le toca vivir eso de manera natural. Deja todo, vende todo. No está hablando ahí de que no espiritualicemos eso. Le está diciendo, vende todo lo que tienes allí y vente conmigo. Pero es que en ese momento, imagínense la bendición que hubiera sido para ese hombre seguir a Jesús ahí con Él. Dejar la riqueza en segundo plano. Deja la riqueza en segundo plano precisamente para seguirlo a Él. ¡Wow! Claro. Hoy no tienes que hacer eso, hermano. Si lo podemos ver de alguna manera. No tienes que dejar todo botado para seguir a Jesús. No. Está pidiéndote que esos 10 mandamientos que te ha dado, tú los eleves. Que entiendas más allá de tu riqueza material. Que entiendas más allá de la riqueza material que Dios te ha dado. Y te desprendas de eso. Pero cuando habla de desprenderse hoy, ¿verdad? No es como lo aplicaron, hermano, en la Inquisición y en los tiempos antiguos con nuestros pobres indígenas, hermano, que les quitaron todo. ¿Sí? Y sacamos riqueza de allí. No, está hablando de que te desprendas de aquello que te ata, de lo natural, ¿verdad? Y des un paso más arriba para escuchar y seguir al dueño de la verdad, ya el que quiere contarnos sus cosas, a sus amigos. Él dice que a sus amigos Él les cuenta sus cosas, ¿verdad? Al resto no le cuenta nada. Pero hay un grupo de personas que son sus amigos, a los que Él les cuenta cosas que son secretas, que son ocultas para el resto del pueblo. Y yo he escuchado que Dios no hace acepción de personas. Sí, pero ¿para qué? Y he escuchado que Dios no tiene favoritos. Y yo digo, me da la impresión de que sí tiene favoritos. Y me da la impresión de que sí hace acepción de personas. Trata de diferente manera con los santos, con sus santos. Trató de manera diferente con Moisés. ¿Sí ve? Trató de manera diferente con Pablo. Trató de manera diferente con Juan. Pero Él no hace acepción de personas. Pero solo a Juan le reveló unas cosas. Pero solo a Pablo le reveló otras cosas. Solo a Jesús le contó unas cosas. A nadie más le ha contado cosas que a Jesús le ha contado. ¿Sí ve? Entonces le pregunto, ¿tiene o no tiene favoritos? Pero este favoritismo está conectado ¿con qué? Con santidad. Con mayor santidad. ¿Sí ve? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Elevar nuestra santidad. Y elevar nuestra santidad, hermanos, requiere de una obra práctica. Requiere de gobernar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que vemos, por donde andamos, lo que tocamos. Requiere de una manera práctica un ejercicio permanente hasta que el alma comience a andar derecho. Esto no es algo que usted mañana o hoy se propone y ya mañana es un hecho. Esto es un ejercicio, hermano, una rutina diaria, como aquel que levanta pesas para sacar músculos, o aquel que levanta algo, aquel que salta, como aquellos que practican ahora que están de moda las Olimpiadas. Ellos se ejercitan, hermanos. Un Carapaz no surge de la noche a la mañana. Es un hombre que se ejercita. Y ojo, no puede hacer trampa. Es un hombre que camina y se ejercita de acuerdo a las reglas, ¿verdad? No puede saltarse las reglas. En esas reglas él se ejercita. Dentro de esas reglas él procura ser el mejor. Y domina el cuerpo para que le haga caso, para que le rinda como él desea, ¿verdad? Físicamente él está dominando su cuerpo para que éste rinda al máximo para poder alcanzar un objetivo. Es lo mismo en el ámbito espiritual. También nosotros tenemos que ejercitar el alma para que ella vaya aprendiendo a discernir entre lo bueno y lo malo y aprenda a seleccionar lo bueno y lo malo, y eso se vaya haciendo luego un hábito. Hasta cuando te das cuenta ya es un hábito, pero toma su tiempo y hay que empezar en algún momento. ¿Ok? Eso es, mi querido amigo y mi querida familia, el tema de hoy. Creo que ha sido bastante edificante lo que el Padre ha tenido que contarnos en esta noche, y yo pues quiero invitarlos
a que ustedes continúen con la lectura, como les indicaba, hasta el capítulo 7, que es en donde termina la porción esta semana. Capítulo 7, versículo 11. ¿Sí? Y miren cómo cierra, dice: cumple pues el mandato, los decretos, rituales y las leyes que os ordeno hoy que pongas en práctica. Así que aquí quedan un poco de leyes para aprender. ¿Ok? Así que los invito, mi querida familia, entonces, para que ustedes me acompañen en recibir la bendición de esta noche. Así que quiero darles las gracias por haberme acompañado. Hoy sí estoy seco, hermano. He hablado bastante y no he descansado. Pero era importante que toquemos este tema, puesto que ya necesitamos ir entrando un poco ya en ejercicio, ¿sí? En el ejercicio de la obediencia, ¿verdad? Hermanos, cuando le hablo de estas cosas, yo también estoy en esa práctica. Así que, no, ¿cómo les digo, hermano? Traten de no mirarme, hermanos, a mí como superhéroe. Si yo les cuento a ustedes lo que Dios está también trabajando conmigo. Este es un trabajo en el que estamos varias personas, ¿verdad? Todos estamos buscando ese nivel de santidad en el que ya Dios comienza a hablar, ¿verdad? Ya comienza a hablar con una voz clara, ¿verdad? Entonces, como les digo, es gratificante para mí tener compañeros que me acompañan a mí en este caminar, en esta subida al monte, ¿verdad? Para no andar solo. Si tú quieres unirte, hermanos, a caminar si quieres unirte a esta caminata de santidad, puedes escribirme, ¿sí? Puedes charlar conmigo y caminar juntos, ¿sí? Hablar el mismo idioma, el idioma del Padre, el idioma del Eterno, el idioma que hablamos un grupo de amigos, un grupo de personas que estamos buscando escuchar la voz de Dios más allá de los truenos y los relámpagos, hermanos, ¿sí? Gracias les doy entonces y permítanme extenderles esta bendición en esta noche. Lo hago pues hasta cuando ya podamos recibir ahora sí la bendición de los sacerdotes de Israel. Así es, y Tania está precisamente citando un versículo correcto, Deuteronomio 5:10, y dice aquí mismo en Devarim 5:10, le estoy trasladando el mensaje de mi hermana, dice: cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Lo que pasa es que nosotros creemos que el amor de Dios es ese calor humano, así como el que me tiene mi suegra, ¿no? No, hermano, está hablando de ese calor humano. Está hablando, hermanos, de revelación. Dice que les muestra su amor. Es revelación. Mi suegra también me ha revelado muchas cosas, ¿ok? Porque me ama. Eso es amor, confianza, ¿verdad? Y de parte mía, lealtad. De parte mía, guardar el secreto. No le puedo guardar el secreto. Quiere a Chayanne. Qué bueno. Así que bueno, gracias mis queridos amigos por esta noche en la que espero yo realmente que hayamos podido disfrutar de este estudio, y pues le doy gracias a todos aquellos que nos acompañan esta noche para poder ir aprendiendo un poco más. El propósito, hermanos, el propósito de estas enseñanzas del día viernes en la noche es primeramente obedecer un mandamiento. Estoy acercándome al Eterno y yo abro las puertas de mi casa, aunque de manera virtual, para que podamos unirnos en una santa convocación y obedecer un mandamiento que entiendo yo que en ese día Él da una revelación por la obediencia, ¿verdad? No me considero, hermano, realmente mejor que absolutamente ninguna persona, ni mayor, ni más alumbrado ni nada, pero yo creo que definitivamente obedecer al Eterno trae gran bendición, trae entendimiento, trae revelación, trae sabiduría, trae mejor juicio, ¿verdad? Y como ustedes pueden notarlo, el Señor nos ha mandado a vivir en armonía a pesar de las diferencias. Entendemos que hablamos lenguajes diferentes. El hombre sabio, el hombre maduro entiende esto. Entiende que otro hermano hablará un lenguaje diferente, pero no por eso dejará de ser hermano. Solo que habla otro idioma. Y tal vez no hable tu idioma, tal vez no te entienda. ¿Sí? ¿Cuándo es el momento perfecto de conversar con alguien en tu idioma, en el que tú entiendes? Cuando esta persona pregunta. ¿Sí? No tratemos de adoctrinar a nadie si estamos hablando en un lenguaje que el otro no entiende. No, porque eso es
eso es agresivo, ¿sí? Es tosco, precisamente. ¿Con quién debemos conversar estas cosas que a veces el Eterno nos permite entender? Con aquel que está interesado en entender el lenguaje que tú estás hablando, ¿verdad? Para algunas personas lo que yo hablo, yo entiendo que no es fácil digerir, no es fácil entender, porque estamos acostumbrados a leer otro lenguaje denominacional. Yo hablo en un lenguaje que ya trasciende a lo denominacional. Sí, yo entiendo los lenguajes de mis hermanos, varios lenguajes en los que ellos hablan y los respeto, ¿verdad? Es importante entenderlos, ¿verdad? Porque estamos entendiendo lo que ellos piensan, pero sabemos que Dios también habla un lenguaje diferente. Mi esposa ya me está mostrando allí los cubiertos son, no, fuego me está mostrando. No se puede encender fuego, chaval. No me puedes quemar con eso. Okay. Está trayendo un encendedor ahí para que ustedes lo puedan ver. Así que estamos bromeando aquí porque me dicen, ya con lo que queremos comer. Mi suegro ya está hablando que quiere comer aquí. ¿Sí? Así que bueno, les doy gracias entonces a ustedes, mis hermanos, por acompañarme esta noche y les extiendo ahora sí la bendición. Y dice, Números 6, 24, 27. Que Yahweh te bendiga y te preserve. Que Yahweh ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. Que Yahweh eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos. Pues, y tengo que cortar puesto que ya aquí me quieren incendiar la cabeza. Gracias familia por todo y espero que el Señor nos permita tener el próximo Shabbat de su compañía y pues que el Eterno nos siga cuidando, nos siga protegiendo y siga elevando nuestra santidad. Gracias mis hermanos de todo corazón. Shabbat Shalom. Amén. Shabbat Shalom. Es una música que le gusta a mis hijos. A mí también me gusta.